Bueno, buenos días, como siempre, bienvenidos. Hoy comenzamos entonces a analizar los últimos grupos de Asteride 1 para finalizar con Asteride 2 lo que estamos dictando de la taxonomía o de botánica sistemática referida siempre a la PG. Gentianales comprende familias como Apocynaceae, Gentianáceas, Loganiáceas y Rubiáceas. Y les voy a dar un dato lindo, fácilmente reconocible, y para tener en cuenta en este grupo de plantas. Van a notar, a medida que vayamos analizando las flores de todas estas familias, que hay una evolución con respecto al tipo de polinización. Lamentablemente la PG no se expresa sobre esto, el que se expresaba sobre esto era Engler. En este grupo de plantas normalmente se pasa de la anemofilia, o sea, polinización del viento, con plantas con estambres exertos, con filamentos estaminales muy desarrollados, con estilos y estigmas muy largos, a una progresión en la especialización de la polinización por insectos, o sea, entomofilia. Van a ver que la mayoría de estas flores que analizaremos en mayor o menor grado, en mayor o menor profundidad, tienden a esa predisposición. Normalmente vamos a ver flores que tienen los pétalos unidos, pentámeras, gamopétalas en su totalidad o parte de los pétalos, que hacen que sean corolas hiporgateriformes o infundibuliformes, y generalmente la mayoría de ellas, excepto rubiáceas, son flores con ovario súper. Esto quiero que lo tengan en cuenta para ubicarse en este grupo de plantas más evolucionadas. Hasta ahora, el único grupo que habíamos visto que había una gran predisposición y estructura diseñada a especificar el tipo de polinizador, lo habíamos visto en orquídeas. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que en algún caso el labelo, ese labio que queda como inferior después de la resupinación, toma características similares a, en algunos casos, hembras de insectos para que el embate de los machos produzca la polinización. Esto me pasó una cosa rarísima en provincia de Buenos Aires, cuando hice un curso con mi querido amigo León, que lamentablemente nos ha abandonado, discípulo de Soriano, uno de las autoridades dentro de la ecología argentina. Fuimos al valle del río Salado y ahí encontramos una orquídea terrestre, bipínula, una de las únicas orquídeas que vive en esa zona. Entonces la coleccioné, la puse entre papeles y me la traje al hotel, porque me llamó mucho la atención. A los 2 días voy a revisar cómo estaba, porque la pseudo prensé no tenía elementos, y dije, ah, miércoles, me la atacó un escarabajo, porque les juro, el labio inferior era un escarabajo. Y había sido que tomaba esa adaptabilidad para atraer a su polinización. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto, quiero que tengan en cuenta cómo van evolucionando este grupo de plantas con respecto a la especificidad del polinizador que necesita para asegurarse una polinización. Van a ver que hay distintas estructuras hasta llegar a asterales que nos indican ese grado de perfeccionamiento. Apocynaceas es un grupo de plantas, repito, con flores normalmente con gran parte de la corola soldada, pentámeras, de perfluoración valvar. Fíjense en el corte longitudinal, donde se ve el detalle de una de las flores de Apocynaceas, que existe una reducción del número de estambres. Generalmente estamos en 4 a 6 estambres con los filamentos íntimamente soldados al tubo de la corola. Ahí tienen el ovario súpero y el poco desarrollo de estilo y estigma justo hasta la altura donde se encuentran las anteras, donde se asegura la polinización. Hoy Apocynaceas comprende las antiguas Asclepiadáceas, que es un grupo de plantas muy interesante con algunos representantes nativos, otros como maleza, que tenían, además de los dos verticilos característicos de cáliz y corola, otro verticilo más que se llama corona,
que era una estructura, ahí la vemos en el corte también longitudinal, que era una estructura que rodeaba a las anteras, protegiendo a tecas vecinas que tenían el polen no pulverulento, sino reunidas en polinia. Esta es la polinaria típica de las hoy Apocynaceae antes asclepiadasa con un retináculo, las caudículas, que sirve para que el insecto enganche las polinias y las traslade. Entonces, cada elemento de la corona protege a tecas vecinas, no a tecas de una misma antera. ¿Está? En la Apocynaceae tenemos realmente los verdaderos gigantes de nuestra flora. Eso es nada más y nada menos que el palo rosa, Piosperma polyneuro, hoy simplemente circunscrito en su distribución al norte de Misiones, de la zona de Andresito, y fundamentalmente muy protegido en el Parque Nacional de Iguazú. Es una madera de ley, está prohibido su tala, y una madera que nunca he visto el color del veteado, la densidad, es una madera muy pesada, que se extrajo indiscriminadamente hasta 35. Algunos estiman que se siguió sacando palo rosa hasta 55, aunque en el 37, estoy hablando de 1900, se declara Parque Nacional Iguazú como zona intangible. Hoy repito, el palo rosa, que forma una canopia interesantísima, que es el dosel de la selva, o sea, un techo que protege a otras plantas del estrato intermedio, como es Euterpedules, el palmito o también el pindó, eh, tiene esa fisonomía espectacular, o sea, ese fuste tan notorio y que lo hace realmente una planta inconfundible. También en Apocynaceae estaba una montana catarinense, que es sapirandí o palo víbora. Todas estas plantas tienen látex, y normalmente le llaman así porque dice que las ramas de Tabernamontana servían para espantar las víboras. Todas estas, al tener látex, son plantas tóxicas, tanto las cultivadas como las nativas. Tabernamontana catarinae tiene una distribución mucho más amplia que lo que vimos anteriormente. Es un arbusto o arbolito de hasta 5 metros de altura, florífero, muy vistoso. Fíjense la cantidad de flores que abre y la predisposición en la planta que lo hace realmente muy vistosa y cultivable como ornamental, ¿no es cierto? Y llega hasta nuestros humedales, es muy frecuente en los humedales y también se proyecta a través de las selvas marginales del río Uruguay. Otra posibilidad importante es el quebracho blanco, el biosperma quebracho blanco, que se caracteriza por tener también una planta con un fuste importante, en una altura que también llega a la parte superior de los estratos. Se caracteriza por tener hojas simples opuestas acuminadas, o sea, es muy fácil reconocer una plántula, incluso de quebracho blanco, porque todas las hojas son muy tiesas, duras, y tienen un acumen, una punta en el ápice. El quebracho blanco se caracteriza por tener cápsulas muy notorias, grandes, dehiscentes, con semillas aladas. Bueno, es una planta maderable que se distribuye indistintamente en el Chaco húmedo y en el Chaco seco. Tal vez sea más importante la distribución en el Chaco seco, aunque ha sido sometida a mayor extracción. Es una planta que se la utilizó mucho para hacer parqué, y hay también el uso de combustible, como por ejemplo la elaboración de carbón. También se usa para hacer construcciones, etcétera, ya que es una madera casi imputecible. Está entonces presente el quebracho blanco en nuestros bosques xerófilos del Chaco húmedo, y también en los bosques séricos del Chaco árido, o sea, hasta llegar a los bosques de transición con las yungas en el oeste.
Tenemos ornamentales, plantas muy vistosas, como por ejemplo Nerium oleander, el falso jazmín, que también es muy tóxica, muy cultivada en la zona, especies de vinca mayor y plumeria rubia, que le llaman de jazmín magno, jazmín mango o jazmín de corrientes, que es una planta muy cultivada como ornamental, incluso en los jardines de la ciudad y también en paseos públicos, ¿no es cierto? Bueno, Asclepia curasábica es la bandería española, es la flor que les detallaba con la característica corona. Fue introducida como adventicia y puede llegar a ser una maleza, no de gran importancia, pero puede encontrarse como maleza en cultivos locales. Tenemos Asclepia nativa como mediodora, que también es un arbustito que está presente en la sabana de nuestros humedales. Y también tienen la típica estructura de corona, como lo que habíamos descrito en Asclepia curasábica, donde los elementos de la corona, como dije, cubren a las polinias y dejan a la intemperie el aparato traslador, que es el que usan donde se enganchan las patas de los insectos para poder dispersar el polen. Hay asclepias que tienen, amén de esa estructura en polinia, un grado de unión entre gineceo y androceo que forman un ginostegio. Los taxi también son asclepiadáceas. Tenemos Araugia sericifera, Giobertia grandiflora, que es muy común, una enredadera muy común en el borde del bosque chaqueño, y Morreño dorata, que también es uno de los taxis. Son todas volubles, en algunos casos, algunas tienen frutos muy desarrollados con semillas lanosas. Olla carnosa también es una planta cultivada muy vistosa, con inflorescencias péndulas, es otra asclepiácea. Y estapelia, que tiene aspecto de cactiforme, pero es asclepiácea, apocinácea, perdón, y se cultiva también mucho, tiene flores vistosas con máculas amarillas moradas, con olor fétido, que es la que usa para atraer a los polinizadores. Entonces, redondeando, este es el grupo uno de las familias más importantes, están todas hoy dentro de Apocynaceae, y repito, englobó el APG3 dentro de Apocynaceae a las Asclepiadas también, que antes se las concedía vecinas, pero no ligadas al mismo origen como hoy. Bueno, en Gentianales tenemos un grupo de plantas interesantes, pero agronómicamente no son importantes. También tenemos corolas gamopétalas con estambres opositépalos en número de 5, presentación típicamente axilar con infinitos óvulos. Tenemos Gentiana prostrata y Centaurium pulcharum, que pueden llegar a ser maleza, pero repito, no son importantes agronómicamente. Loganiáceas, tenemos géneros interesantes, también son flores tubulosas, en algunos casos como Espigelia, con inflorescencias cimosas, muy vistosas. Espigelia humboldtiana puede llegar a ser una maleza en nuestra zona. También son flores pentámeras, superovariadas, gamopetas lipograteriforme o en parte infundibuliforme. Y Strychnos es un género importante porque de él se saca un alcaloide que lo habrán sentido nombrar, con el que se elabora la estrinina, que es un veneno poderosísimo. Este es el detalle de Espigelia, que es muy común encontrarla. Es un arbustito que lo podemos encontrar en nuestra zona como maleza, y ahí tienen la típica inflorescencia cimosa de Espigelia, lo que la hace fácilmente reconocida. En este caso, Espigelia humboldtiana. Bueno, las rubiáceas es una familia importantísima, con flores generalmente inferovariadas,
dispuestas en glomérulos, y tiene una particularidad, las rubiáceas tienen estípulas intrafoliolares, se insertan entre la lámina y el tallo, en contraposición a lo que normalmente conocemos las estípulas. Hay un gran número de géneros de rubiáceas que pueden ser agresivas como maleza. Una de ellas es Borreria, con una cantidad de especies que pueden llegar a ser maleza, incluso resistentes en cultivos de algodón en el Chaco. Nosotros no le vamos a dedicar demasiado tiempo, sí, mm, darles los caracteres como para reconocerlas. Recuerden, generalmente las malezas son herbáceas, hay una gran diversidad, es una familia que tiene 18.000 especies aproximadamente, comparte el tercer lugar de familia más numerosa dentro del reino vegetal, entre leguminosas y asteráceas, siempre siendo primero orquídeas, como les dije. Y hay realmente especies muy raras, como por ejemplo Mitracarpus, que se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar, es medio endémico de ahí. O sea, es un grupo de plantas que tiene una distribución muy importante y una amplitud ecológica muy importante, que lo que hace que sean malezas agresivas y peligrosas. Por supuesto, son todas tóxicas, los animales ni la tocan. Llegamos a un orden interesante agronómicamente dentro de Asterides, una que son las solanales. Las solanales comprenden dos familias convoluláceas de solanáceas. Em, las convoluláceas generalmente son plantas volubles, mientras que las solanáceas tienen una gran diversidad de portes. Pueden ser arbustos, pueden ser arbóreas, pueden ser trepadoras, o sea, hay una diversidad interesante. La diferencia morfológica entre solanáceas y convoluláceas está en el tipo de corola. En algunos géneros de solanáceas tienen corolas rotadas, o sea, en forma de rueda, con estambres exertos y generalmente anteras exertas con dehiscencia poricida. Estoy hablando nada más y nada menos que uno de los géneros más importantes de Solanaceae, que es el género Solanum, que comprende una serie de plantas cultivadas, pero también malezas importantes o indicadoras de ambientes alterados, como vamos a ver después. Las em, convoluláceas tienen generalmente corola hipocrateriforme o infundibuliforme, son superovariadas, tienen estambres reducidos, como es característico en este grupo que comentamos inicialmente. Y la diferencia fundamental que existe, bueno, hay convoluláceas que pueden tener látex. La diferencia fundamental que existe, además de distintos tipos de corola, es las convoluláceas normalmente que corresponden al género Hipomea, que es uno de los más abundantes dentro de la familia, tienen esa típica flor en forma de campanita, que es muy raro, excepto en Nicotiana, encontrarla en Solanaceae. La diferencia fundamental entre ambas familias, además de los caracteres que dije, es la presencia de óvulos en el ovario, un corte transversal. El ovario de convolulácea es pauci-ovulado, mientras que en Solanaceae es infinito ovulado. O sea, en Solanáceas hay un acrecentamiento, una hipertrofia del tejido placentario que hace que haya un número importantísimo de óvulos y que dé incluso la idea que tiene más de dos carpelos. Lo visualizamos a través de cortar un tomate por el medio, en corte transversal. Esto lo vamos a ver ahora. Nos da idea que parecería que fueran más de un carpelo. Más lo que decía, Hipomea acá en su especie fistulosa, el mandillura es un arbusto nativo, indicadora de zonas inundables, muy vistosa y bastante agresiva. Generalmente está presente en los lugares, en los bañados.
tenemos malezas importantes, terribles para lo que son el cultivo de alfalfa, como el cabello de ángel, que es Cuscuta. Le repito, muy peligrosa y muy agresiva, netamente parásita. O sea, es una planta que lo único que tiene coloreado son sus flores, como vemos en la foto. Varias especies de hipomea, entre ellas cairica, alba, etcétera, que pueden ser malezas desde taipas de arroceras hasta cultivos perennes como yerba y también en citrus. Siendo Solanaceae, entonces lo que les decía hoy, amén de estas flores rotadas con anteras exertas policidas, no son melíferas las flores que tienen este tipo de dehiscencia en las anteras. Ahí tienen el corte longitudinal de una flor de solano con ovarios súpero, bueno, el número de estambres, y tiene un corte transversal del ovario. Ven que hay una hipertrofia, como les decía, de tejido placentario y hay una gran proliferación de óvulos, cosa que no se ve en convolvulaceae. El tutía, perdón, es una de las consideradas malezas más molestas, pues es un solano que puede llegar a ser un arbusto de 1 metro de altura. Disculpen. Es, es indicador de ambiente alterada, normalmente, según el vulgarismo, chacras abandonadas o sometidas a muchos años en monocultivo. Nicotiana tabacum, que es el tabaco, cultivo que es netamente americano. El tabaco parte de América a los otros continentes y bueno, lamentablemente los que somos adictos a esta maldita costumbre de ingerir humo somos los que lo propagamos. O sea, tiene dos orígenes el uso del tabaco. En América Central, donde se consumía el habano a través de su manufactura de hojas secas y procesadas, de ahí deriva el cigarrillo y la pipa, que se empieza a fumar desde México hasta Sudamérica, hasta Patagonia, donde se usaba el tabaco consumido en los hornillos de pipa que eran en ese momento hasta de barro. Bueno, entonces la pipa también se propaga en el mundo. Entonces, bueno, son estas infusiones las que hoy nos está maltratando, ¿no es cierto? Pero sepan cuál es el origen del cigarrillo y cuál fue el origen de la pipa, siempre procesando este cultivo, que en algún momento llegó a ser muy importante en Corrientes, de toda la zona de Goya, La Valle, y que ahora está muy ligado al cultivo de tabaco negro en Misiones y también toda la parte de tabaco rubio, que tiene otro proceso secado en el noroeste argentino, en el noroeste. El tomate, Lycopodium esculento, también es una solanácea, con un cultivo muy importante. Hoy casi todo el tomate que se hace bajo cobertura. Y ahí tenemos lo que decíamos hoy, la gran hipertrofia del tejido placentario, sin dejar de tener en cuenta que son únicamente 2 carpelos. El pimiento o el morrón, que son distintos grados de madurez, también es un cultivo importante en la zona, con la zona interesante de producción en Valle, Bellavista, Goya, o sea, un cultivo también protegido. Y también es un capsicum, el ají picante, que es de la mala palabra, que se usa tanto en arte culinario en la zona preandina, en México, en Perú, Bolivia, etcétera, como para condimentar todo tipo de comida. Solano grosso, la papa, también es un cultivo netamente americano, con un centro de variación importante en el noroeste argentino. La papa tiene hay como 17 variedades distintas de papa cultivada en esa zona. Nuestra zona productiva de papa está en San Luis, en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires.
y repito, muy, muy consumida, muy adoptada por los americanos, considerada como una comida energizante, de ahí el gran uso que hacen los americanos de la papa frita, ¿no es cierto? Y especies cultivadas como ornamentales, como las petunias, que son muy usadas como plantas florales a través de la comercialización de plantines. Bueno, Solanaceae entonces es una familia muy importante con cultígenos y con géneros como Solano, que tiene una diversidad impresionante, numerosísimas especies, y recuerden, lo reconocemos fácilmente por el tipo de corola. Bueno, Voraginales es un grupo de plantas herbáceas que se caracteriza también por tener cincino floral, el cincin colita de gama. Tienen típica corola de este grupo y con una variante, el estigma no es terminal, sino es ginobásico, parte de la unión de los carpelos, del centro de unión de carpelos, fíjense cómo se nota. Los estambres muy breves, también corola hipocateriforme o infundibuliforme, son, repito, plantas herbáceas, en algunos casos muy resistentes al herbicida. La colita de dama, como les dije, el heliotropio puede llegar a ser resistente a varios herbicidas, y la flor azul, que es Borago officinale, es un arbusto muy agresivo y puede llegar a ser una maleza muy interesante, muy peligrosa en cultivos de citro. También tenemos como Boraginaceae cordiatricótoma, que es el peteribí, es un árbol maderable de hasta 30 metros de altura, le llaman loro blanco, tiene una madera de muy buena calidad, ha sido bastante acosado por la extracción en la selva mixta de Misiones, ya que es muy común en Misiones y se puede llegar a extender hasta el sur de la provincia y algunas islotes de selva si quedan en el noreste de Corrientes. La miel les comprende un grupo de plantas aromáticas, entre ellos las lamiáceas, pero hoy nos vamos a ocupar de las acantáceas. Normalmente este grupo de plantas se caracteriza por tener la corola bilabiada, con distintos grados de unión de un labio inferior y dos labios superiores, siempre acompañando a la estructura de endosigineceo para, repito, atraer a los polinizadores. Las acantáceas se caracterizan además por tener un fruto cápsula que tiene una estructura en septos que eyectan las semillas, entonces hacen que la proliferación de una acantácea cuando invade alguna zona, como ocurrió en algunos cultivos, sea muy grande, muy fuerte y se dispersen fácilmente. Ahí tenemos cultivadas como paquistaqui, que es muy llamativa todo el involucro de brácteas que tiene inflorescencia, y tiene las flores típicamente bilabiadas. Generiáceas no tienen importancia agronómica, son también plantas se cultivan algunas como ornamentales. Tienen también ovarios multiovulados óvulos numerosos, ovarios súperos, y bueno, en este caso los estambres superan el tubo corolino. Repito, no tienen interés agronómico, sí hay algunos géneros de Generiaceae que son cultivados como ornamentales. Vinoniaceae sí es un grupo de plantas importante. Tiene flores zigomorfas, también con corola infundifoliforme o crateriforme. Son plantas muy floríferas, muy llamativas, súper ovariadas, con 4 estambres de anteras medifijas. El fruto generalmente aparenta una legumbre, pero nada que ver, es una cápsula bicarpelar, dehiscente, que en su dehiscencia libera libera semillas que son aladas. Ese carácter, junto a la posesión de hojas compuestas, la presencia de cápsula y de semillas aladas permite
separar las bignoniáceas del resto de lamiales. Ahí tenemos forestales importantes como Andranto etafilo, el lapacho negro, lapacho como quieran llamarlo, con una presencia importante en los bosques xerófilos higrófilos de nuestros humedales, con una presencia importante en las selvas marginales de los ríos y también altamente presente en las selvas mixtas de Misiones. Esto que es la foto de la derecha, la muestro como una rareza, eso es Bignonia catalpaifolia, una bignoniacia muy primitiva con hojas simples. Recuerdo que los lapachos heptafilus se llaman porque tiene 5 folíolos la hoja, son hojas compuestas. Y Bignonia ha sido introducida como ornamental, pero no es una bignoniacia nativa. Sí tenemos bignoniacia nativa como el lapacho, como el jacarandá musifolia, que vive, es endémico de Yungas. En la selva mixta de Misiones tenemos otro jacarandá, que es jacarandá micranta. Bueno, el lapacho se lo ha usado muchísimo como ornamental. Además es una planta con una proyección de sombra importante. Nuestra costanera en Corrientes está muy bien poblada de lapacho, que luce muchísimo en la época de floración. La floración comienza en agosto aproximadamente y hasta ahora se mantienen algunos lapachos todavía en flor. Es una madera dura, imputrescible, muy usada en construcción en su momento, perdón, y también muy extraída por su calidad maderable, durísima, repito, imputrescible, muy densa, y se usó muchísimos años como linteles de las puertas, ¿no es cierto? Cuando se estructuraba una puerta en la parte superior, se ponía el apacho. Tenemos el apachillo, Tecomaiza, que es también endémico del noroeste, de Yungas. Es un arbolito de hasta 5 metros de altura. Acá se le introdujo como ornamental y está cultivado en algunas veredas de Corrientes. Una enredadera de floración invernal, que es Pyrostegia venusta, nativa de Misiones, muy común encontrar al borde de las selvas mixtas. Hay muchísimos géneros de bignoniaceas que son enredaderas. Están los peines de mono, que pueden pertenecer a géneros como Pithecoctenium, etc. Bueno, las lamiáceas es un grupo de plantas interesante también, son normalmente aromáticas, tienen neto estilo ginobásico, o sea, el estilo parte del centro del inserción de los carpelos, tienen flores bilabiadas, y acá hay un gran grupo de plantas que son aromáticas, el cedrón, el romero, lavanda, etcétera. Son todas aromáticas, es un grupo, normalmente una familia de plantas herbáceas que se usa mucho como condimento y como para cultivo intensivo en huertas, etcétera, y se la consume, está cada vez más de moda usar lamiáceas para condimentar la comida. Bueno, oleáceas es un grupo de plantas interesantes de lamiales, normalmente son aromáticas. Tenemos la característica que son plantas con 2 estambres únicamente. Aquí tenemos oleáceas nativas que pueden ser maleza, como Minodoa integrifolia, que es una hierba de ramas apoyantes. Tenemos forestales introducidos que se han usado mucho en nuestros predios de urbanización, como los fresnos, Fraxinus americana. Los ligustrum lucium, que es el ligustrum que se puede usar también como planta para parquizar, y el ligustrum sinensis, que no se lo usa mucho, pero en su momento fue casi lo único usado como cerco vivo, que es la ligustrina. Tenemos Lonicera japonica, que es la madreselva, una planta con trepadora voluble, con flores muy llamativas y aromáticas, y todos los jazmines, el jazmín del cielo, el jazmín dulce, todos los jazminos son oleáceas. Además, a oleáceas pertenece uno de los cultivos más antiguos, originado por el hombre en la región mediterránea, que es Olea europea, que es el olivo.
por una parte las drupas, que son las aceitunas, y por otra parte el aceite de oliva, considerado con propiedades importantísimas con respecto a su uso en todo lo que es arte culinario. Eh, un chisme, el uso del maní y el aceite de maní, el aceite de girasol en América, en la zona de Río de la Plata, se produce fundamentalmente porque normalmente los emperadores de España obligaron a cortar todos los olivos que había en esta zona para que no compitan con el olivo mediterráneo, salvo una mujer en Catamarca que dejó una planta escondida, protegida, y de esa planta surgieron todos los olivares. Entonces, como no se podía cultivar ni importar, y bueno, importarlo era muy oneroso, el aceite de oliva, normalmente los inmigrantes empezaron a usar para su arte culinario el aceite de girasol y el aceite de maní. Orobancasia, por último, plantas parásitas que parasitan fuertemente a través de todos los sistemas radiculares. Puede ser trasladada con movimientos de suelo a a los invernáculos cuando hacen adenda de materia orgánica. Y nosotros hemos visto ataques ferocísimos de orobanche en cultivos de tomate bajo invernadero. Plantas gináceas no son importantes, estamos hablando de la familia botánica de Chantén, con flores muy poco desarrolladas, muy poco vistosas. Puede ser plantago una maleza, pero más que nada tiene un uso medicinal, no son agresivos, y escoparia. También una planta ginácea puede encontrarse como maleza, pero no, repito, no son muy agresivas ni tan sin nada como peligrosas para todo lo que sea cultivo intensivo. Escrofulariáceas tenemos Buddleia, que puede ser una maleza invernal, son arbustos de más o menos 2 metros de altura. Esa Buddleia es nativa, y después tenemos Buddleia cultivada, que Buddleia orvidi hoy muy de moda porque se le incorpora en la fabricación de una crema dermatológica. Ha sido introducida exclusivamente como ornamental en la zona templada, y Buddleia globosa, que también se cultiva como ornamental. Eh, Terminando, tenemos verbenáceas, que también son plantas con las flores que veníamos indicando hasta ahora. Puede haber alguna maleza de verbenáceas como verbena o glandularia. Son también aromáticas, no se usan, glandularias se usan algunas como ornamentales, también algunas especies de género lantana. Hay glandularias nativas, como por ejemplo glandularia peruviana. Berbera tenera también es nativa, pero no son malezas demasiado importantes, ni también demasiado agresivas. Lantana camara es una de las ornamentales por el colorido de sus flores. Hay una gran variabilidad de lantanas. Y también es una verbenácea loícea virgata, que es el cedrón, el ñorupá, que dicen los misionenses, y se lo usa mucho en medicina popular. Es un arbusto que normalmente se encuentra en el borde de selvas mixtas. Bueno, con esto entonces terminamos Asteride 1. El lunes que viene vamos a ir concluyendo con la última parte. Entre lunes y martes terminaríamos entonces todo lo referente a taxonomía. Como siempre, muchas gracias por el silencio. Espero les haya interesado y este grupo les sea fácil de separar. Tengamos en cuenta lo que dijimos al principio. Ese cambio de estructuras florales de lo que veníamos viendo a plantas que puntualmente tratan de especializarse con respecto a sus polinizadores entomófilos, puntualmente insectos u otra categoría de polinizadores, pero hay una agudización del tema de atraer polinizadores
y no simplemente dejar que la polarización se realice a través del viento. Tante grazie per tutto. Bueno, gracias, Inge. ¿Alguna consulta? Parece que no. Están todos concentrados en el parcial que tienen que rendir dentro de un rato, así que... Bueno, Inge, Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo no, la gracias. siguiente. Ok, gracias por todo. Yo me voy, Gracias. Marquito. Listo. Hasta luego. Gracias, Rafa. Chao. Gracias, 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 Hasta luego. gracias, Mariana. Hasta luego, Inge. Nos No, vemos. Nos vemos a la tarde, Inge. no, Mariana, justo me estaba mirando acá. Bueno, adiós. Muy pocos se estaban desconectando, entonces dije, bueno, capaz que quedaron enganchados con... Estaban durmiendo. Sí, están pensando en el parcial. Bueno, no sé. Bueno, hasta luego. Chao.